Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Hola, Line, preséntate ahí. Hola, bueno, buenas tardes. Primero que todo, gracias por esta oportunidad de tener una conversación contigo y de poder, como yo siempre digo, aportar a la causa de la democracia en Cuba, a que las personas puedan realmente tener un nivel, un país, que podamos tener un país vivible para todos, no solo para un grupo selecto. Bueno, mi nombre es Alain Espinosa. Soy abogado, actualmente integro el equipo jurídico de Cubalex, que Cubalex es una organización no gubernamental de acción política sin fines de lucro que ya tiene 10 años en su haber. Fue creada por Larisa Diversen. Y bueno, mientras estuvo radicada en Cuba, como todo el que se opone a ese poder totalitario del gobierno cubano, sufrió hostigamiento, sufrió todo tipo de discriminaciones, fueron privados de todos los derechos posibles. Nosotros tenemos dentro de nuestro equipo un abogado, Julio Ferrer, que sufrió esto más que nadie en carne propia. Tanto él como su esposa fueron privados de libertad por delitos ¿Eso inventados. sería, hace cuánto fue eso? Sí, yo creo que ya lo de Julio fue, sí, ya hace más de 7, 8 años que estuvieron presos tanto él como su esposa, Con, que más o menos, ¿me podría describir de qué lo acusaban? ¿Por qué lo acusaban? ¿De qué lo acusaban? yo no tengo certeza, pero hasta donde tengo el nivel de conocimiento que tengo, Julio en un momento comenzó a hacer todas las gestiones pertinentes para reconocer una organización de abogados independiente que realmente pudieran trabajar con total independencia de los poderes ejecutivo y legislativo en Cuba y que realmente pudieran realizar Nunca defensas pudieron lograr eso, ¿no? diligentes. Nunca pudieron lograr eso y como método para callarlo o hacerlo cesar en este intento que él tenía de poder lograr el reconocimiento de esta organización independiente, lo que hicieron fue tratar de buscar todo tipo de elementos posibles y bueno, formaron un caso totalmente inventado, anacrónico, por el cual privaron de libertad tanto a Julio como a su esposa, hasta donde yo tengo Cuando, conocimiento. Eh, Nosotros, cuando bueno, tú como me mencionas organización, la esposa también es abogado. sí, la esposa de Julio también es abogada y bueno, los dos tuvieron que pasar por esa experiencia tan desagradable de ser privados de libertad. Ya. Bueno, es que va más a colación lo que venía, porque yo venía a preguntarte por qué en Cuba no hay oficina de derechos humanos. Más o menos me acabas de responder, ¿no? Más o menos, ahora mismo no existe nada parecido a lo que querían lograr ustedes dentro de Cuba. No existe nada parecido en Cuba. No, no, no. A ver, Cuba desde el punto de vista legal, desde el ordenamiento legal cubano, una de las cosas que establece es que no pueden fungir dos organizaciones que tengan la misma misión o que tengan el mismo objetivo. Entonces, en ese sentido, como ellos han cubierto los cupos, digamos, en todos los aspectos, en todas las áreas, si tú vas a Cuba, Cuba lo que tiene de más son supuestamente organizaciones de masa, hubo organizaciones profesionales con este fin. Entonces es la manera eh, legal que realmente es contraria a los estándares, pero bueno, para su ordenamiento interno sería la solución legal que ellos encontraron, aun y cuando esta solución es totalmente contraria a los estándares internacionales, que lo que prevé es una pluralidad de acciones y de asociaciones para un mismo fin, porque además es parte de un derecho que le asiste a todas las personas, que es el derecho de asociación, de manifestación pacífica y demás. Está vinculado a ese derecho. Más o menos, si puede entender, esta es la justificación que tienen ellos para que en Cuba no existe nada independiente. Ahí va incluido Exactamente. abogados, los periodistas independientes, todo Abogados, lo que tú quieras hacer periodistas, independiente. Ahí ese es ingenieros, lo que no te permite artistas. nada, ¿no? Exactamente, Ok. exactamente. Como organización no tienes la posibilidad de registrar una organización independiente y este registro de esta organización es lo que lo legitima
para poder desarrollar su trabajo propiamente dicho. Ahora mismo me viene a la mente lo que sucedía en Cuba, que anteriormente la oficina de Estados Unidos, la oficina de intereses, no sé si ahora es embajada o oficina ahora mismo. No, oficina de intereses, me parece. Ya la embajada no existe, ya la oficina de intereses No, no, ¿no? Ok, la no. oficina de intereses anteriormente realizaba procesos no sé si se llama asilo, de refugiados o de reconocimiento de presos políticos. Siempre fue a través de la oficina de intereses. Eso nunca pasó por un abogado nacional. No, a ver, yo creo que en ese caso lo que podía llegar a ser un abogado desde el punto de vista nacional y que no se corresponde con un proceso propiamente dicho interno de nuestro ordenamiento jurídico, sino que en ese caso un abogado lo que podía era de alguna manera asesorarte en cuanto a todo el material probatorio que tú necesitabas para presentar y demostrar que realmente tú eras una persona que estaba siendo hostigado o que eras de interés por motivos políticos y que eso te colocaba en un estado de indefensión o de vulneración, que era lo que en definitiva Ahora, justificaba esta posibilidad de asilo político que te brindaba, en este caso puntual, Estados Unidos. ahora mismo eso está suspendido, ¿no? Eso depende de una orden ejecutiva del presidente, ¿no? ¿Es algo así? Claro, claro. Hasta donde yo tengo entendido, en estos momentos todavía no está restablecido del todo las relaciones o eh, esta oficina de intereses de Cuba en Estados Unidos. Recordamos que esta oficina hace años que retiró todo su personal porque fueron víctimas de un ataque sónico, en teoría provocado por el gobierno cubano contra todos los funcionarios, donde incluso hay Incluido, funcionarios que estuvieron afectados desde el punto de vista de salud, sobre todo en cuestiones auditivas. sí, incluido los de Canadá y ahora mismo a Ferrer tengo entendido que le está pasando algo parecido. Exactamente, exactamente. Yo también las informaciones que tengo es que también está en una situación similar Ferrer. El tema es que el gobierno cubano tradicionalmente se ha manejado siempre, como se dice de manera coloquial, en las sombras, o sea, con una falta de transparencia muy grande, con un nivel de falta de acceso a la información y de transparencia que es contrario a todos los estándares de derechos humanos, a todos los estándares internacionales. Y eso en muchos casos dificulta probar el hecho en sí y además tener un conocimiento fehaciente de qué es lo que está sucediendo o cuáles son las cuestiones. Convengamos que, por ejemplo, en este tipo de situaciones, no solo, por ejemplo, vamos a sacar la parte de lo que sucedió con los funcionarios del gobierno norteamericano en esta oficina, pero por ejemplo, en el caso de Ferrer puntualmente, llegando a estar realmente en esta situación, tenemos que ver también que acá hay una vulneración de todos los derechos relativos a la salud de Ferrer. O sea, le están creando un daño físico tangible que además de esto no está siendo reparado con un derecho a la salud o con un ejercicio del derecho a la salud al mayor nivel posible, al mayor estándar posible. No, Con lo cual, además de esto, puede ser, o yo creo que realmente de manera tangible, constituye también una forma de tortura para con esta persona a fin de tratar de obligarlo. Y ya hemos visto que la tortura es algo que está proscrito no solo en el derecho internacional, sino que también dentro de nuestra Constitución está proscrito el uso de torturas o de tratos humillantes, denigrantes y lesivos contra cualquiera de los ciudadanos. sí, más o menos, no es el mismo caso, pero también le está pasando a Microsoft, porque según tiene la glándula, tiene Correcto. inflamada y no lo llevan médico y Correctamente. está en una situación muy Pero grave. no, pero no solo a Michael, que es bueno traerlo a colación, porque según tengo entendido está en una condición de salud bastante delicada y no está recibiendo atención médica adecuada. Pero esto también se refleja, por ejemplo, en el caso del menor de edad, Jonathan Torres Farrat, que hemos visto a su mamá haciendo un trabajo que la verdad, en mi opinión, es digno de quitarse el sombrero porque es una madre que está haciendo lo que corresponde, está como una leona
con uñas y dientes defendiendo a su hijo. Y Jonathan Torres Farrat es un menor de edad que tiene padecimientos graves de salud. Incluso, si mal no recuerdo, tiene padecimientos cardíacos y su madre tuvo que hacer todo tipo de esfuerzo para que le permitieran a título personal ella suministrarle los medicamentos al chico, porque dentro de la prisión no le estaban suministrando ningún tipo de medicamento. Sí. Y tuvo Bárbara, a través de sus denuncias, a través de huelgas de hambre, a través de medidas totalmente extremas, que presionar a las autoridades para que le permitieran a ella cubrirle ese derecho a la salud cuando es una obligación del Estado. No, anoche mismo yo lo estaba escuchando en el espacio que participamos los dos. No, es lo que tú dices, una de las Marianas de verdad en estos tiempos. Y decir que Jonathan creo que tiene un niño también, un muchacho que tiene, es un niño Claro. que tiene un niño, ¿no? Tiene un hijo que nació incluso estando él privado de libertad, que incluso le vulneraron el derecho del menor a contar con todo lo relativo al derecho a la identificación, que una de las cosas que incluye es el ser reconocido por ambos progenitores, y esto se le fue violado a este niño, a este recién nacido, porque una vez que él nació no permitieron ni crearon las condiciones para que Jonathan pudiera asistir al acto de certificación de nacimiento de este menor, que lo único o lo que reconoce realmente está estrechamente ligado a la identidad de este menor, porque el reconocimiento de ambos progenitores es lo que determina la identidad. Yo no sé si este ha sido un proceso que ha logrado de alguna manera saldarse, porque además ya después desde el punto de vista legal hay que hacer todo un proceso civil importantísimo y además un proceso civil bastante largo para poder modificar esta identidad que adquirió el nene. Entonces, hasta donde yo tengo conocimiento, lo más seguro es que en estos momentos ese niño no tenga el apellido Torres, que es el apellido paterno, es el apellido que debería tener esta persona, con lo cual ya ahí le están transgrediendo su derecho a una identidad plena. O sea, él está portando un apellido, un nombre o una identidad que no se corresponde con su verdadera identidad. Y no se corresponde no por una decisión de sus progenitores o porque el padre se haya negado, no. Se corresponde por todo un cúmulo de violaciones a todos los derechos inherentes y naturales a las personas que fue sometido su padre, desde que fue privado de libertad por ejercer de manera correcta un derecho natural como es el derecho a la manifestación pacífica, que comprende incluso dentro de él la libertad de expresión y demás, y además de eso fue privado de libertad ilegal por este tipo de ejercicio de un derecho que le correspondía, con lo cual ya hay vulneración de derechos para todos lados. Es una consecuencia, la primera vulneración va trayendo consecuencias en todos los otros niveles y estados de derecho que tiene la persona, que en el caso de Jonathan Torres Farrat se encuentra vulnerado. No encuentro un solo derecho que se le haya respetado a este muchacho. Ahora que me tocas a Jonathan, que no, pero bueno, está perfecto ahora una pregunta que me surge. En términos jurídicos cubanos, ¿qué es lo que es un niño? ¿Es menor de 16, menor de 18, menor de 21? ¿Cuáles son los menor de 18? Menor de 18. Menor de 18. ¿Por qué yo ayer escuché, creo, o mejor escuché mal, escuché anoche en el Space a Salomé que mencionó algo que ellos no están reconociendo nada más mayores de 16, pero cuando lo llevan al médico lo estaban llevando a un hospital de niños. ¿Cuál es el truco? Claro. Quiero que me diga, hay algo que exista mayor de 16 y menor de 18, existe en ese espacio. Claro, a ver, en ese sentido lo que se evidencia es la falta de sensatez y la mala práctica legislativa que tiene Cuba. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista civil en Cuba la mayoría de edad se alcanza con los 18 años. O
O sea, hasta tanto tú no tienes 18 años, usted no es mayor de edad y en consecuencia hay determinados derechos que se alcanzan con esta mayoría de edad. Ahora, lo que tiene de incoherente la legislación cubana es que, contrario a este estándar internacional y nacional del Código Civil que determina la edad de mayoría de edad, el Código Penal o la legislación penal establece lo que se llama la edad mínima de responsabilidad penal, que en este caso es de 16 años, con lo cual en nuestro ordenamiento jurídico, tú a los 16 años eres plenamente responsable penal, puedes ir a una prisión, puedes ser juzgado, puedes ser sancionado, pero no puedes gozar de determinados derechos civiles, como puede ser, por ejemplo, no sé, la ingestión de bebidas alcohólicas, manejar o un poder auto, sacar la licencia de conducir para manejar un auto, o incluso voy más allá. Antes de los 18 años, usted ni siquiera tiene la capacidad legal para contraer matrimonio. Tienes que estar autorizado por tus progenitores para poder contraer matrimonio. Pero sí puede ser privado. Nunca había escuchado esto. Bueno, me he quedado frío, porque ahora mismo ese menor de edad que puede ser juzgado como un mayor de edad, tampoco puede irse del país. Tampoco puede irse del país. No puede casarse, no puede tener licencia, y por ahí para allá seguramente hay una serie de cosas que no puede hacer porque no es mayor de edad. Exactamente. Todos los derechos o todas las acciones de la vida civil que se adquieren con la mayoría de edad para estos chicos están todavía proscritas. Precisamente por eso, porque se considera que son personas que todavía por su edad no tienen una formación correcta para poder regir en toda la dimensión sus destinos. O sea, esto viene del término adolescente. El término adolescente no es otra cosa que adolecer de las capacidades necesarias para regir su conducta. Ahora, lo que es totalmente incongruente es que alguien pueda considerar que tú todavía no tienes las capacidades necesarias para regir tu conducta en cuanto a todos tus derechos civiles, pero sí tienes la capacidad necesaria para regir tu conducta en cuanto a la comisión de un delito y por tanto ellos te pueden juzgar y te pueden sancionar. ¿Existe algún menor de 16 años preso? Hasta donde yo sé, sí, había al menos 2 casos de menores de 16 años. También me enteré que creo que Bárbara misma fue la que mencionó, o otra madre mencionó, que habían niños más presos, pero que no lo habían, como si los familiares no han sido visibilizados. No han sido visibilizados. Incluso hay que decir, incluso en ese término, en ese tema puntual, yo creo que hay que aclarar algunas cosas. Hay algunos menores de edad que a raíz de estos hechos, como por ejemplo, como le pasó a este chico de Matanza, el influencer de Matanza que salió totalmente vestido de blanco y lo llevaron a un centro de menores. A ver, sí. Estos centros de menores, que no es él el único caso, en este caso la verdad fue que producto de todas las presiones y de todo el efecto mediático que tenía este chico, le buscaron una solución rápida a ese caso. Pero hay otros chicos que todavía están en las sombras, que no han sido puestos a la luz, que no han sido visibilizados sus casos, que sí tomaron las mismas medidas y que son chicos que a estas alturas llevan incluso más de 6 meses en estos centros de menores que hay en Cuba. Que estos centros de menores que hay en Cuba son prisiones. Las cosas yo creo que hay que llamarlas por su nombre. Son prisiones. ¿Por qué? Porque a estos chicos se les restringe su libertad de movimiento. Estos chicos están en espacios cerrados, están alejados de su núcleo familiar y están controlados por funcionarios públicos de cuerpos represivos del Ministerio del Interior. Con lo cual, estas personas objetivamente y a la luz del estándar internacional están privados de libertad. Okay. Vamos ahora mismo, sale un muchacho, cualquier persona en Cuba, vamos a suponer un hecho hipotético, toma las calles, hace lo que hizo Robles, que salió con un cartel, lo meten preso y lo tienen, vamos a suponer, desaparecido. Es un caso que hacen, pero no hay video, no hay nada. ¿O qué debe hacer la familia para sacarlo?
La familia en este caso, lo primero que tiene que hacer la familia es dirigirse o intentar ubicar a esta persona, ubicarlo de manera fehaciente. Cuando yo hablo de ubicar a esta persona de manera fehaciente, estoy hablando literalmente de establecer comunicación directa con esta persona, que además esta comunicación directa es uno de los derechos que integra el debido proceso. ¿Entiendes? Eso es lo primero. Eso, no es, cuando tú dices esto, disculpa ahí, es que no es que la que tú vas a una estación y dices, él está aquí, no, que tú tienes que verlo. No. O por lo menos tienes que conversar directamente con él. En ese sentido, lo que plantea la legislación como parte del debido proceso es que la persona que se encuentre detenido o privado de libertad, en cualquiera de los casos, uno de los derechos que tiene es el establecer contacto de manera directa con sus familiares o allegados. ¿Y por qué esto cobra una importancia muy grande? Porque, por ejemplo, si ese contacto se establece o si ese nivel de información se establece mediante los mismos funcionarios que lo tienen detenido, uno no tiene forma de corroborar cuál es la condición física y psíquica que plantea su familiar. ¿Me entiendes? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto y hemos constatado que uno de los mecanismos que están usando y que constituyen una práctica común por el gobierno cubano es que cuando te golpean, cuando te causan algún tipo de lesión, cuando estás en algún tipo de situación de tortura o de vulnerabilidad, lo que hacen es aislarte hasta tanto desaparezcan las evidencias físicas de ese maltrato. Entonces, lo que los familiares en este caso tendrían que hacer, lo primero que tienen que hacer, y para responder la pregunta y que quede lo más claro posible, lo primero que tienen que hacer es tratar de ubicar a su familiar. Una vez ubicado ese familiar, exigir la comunicación directa. Y en caso de que no puedas ni ubicarlo ni establecer esta comunicación directa, buscar la manera de asesorarte con alguien y presentar inmediatamente un recurso de habeas corpus. ¿Por qué? Porque el recurso de habeas corpus es la herramienta legal por excelencia para combatir las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de personas. Se encuentra una persona en desaparición forzada de personas cuando no existe conocimiento de cuál es su paradero y la autoridad que lo tiene detenido lo oculta para sustraerlo de la acción de la justicia. O sea, sustraer de la acción de la justicia es que esta persona no pueda exigir sus derechos ante una autoridad judicial, que en este caso serían los jueces o la fiscalía en caso de que estén en una fase investigativa. Ven acá, es que te escucho y me vienen preguntas a la mente. Cuando ya ¿cómo se menciona? ¿Cómo es la palabra eso? El proceso ese, habeas corpus, ¿cómo? Habeas corpus. Algo así. Ya lo había escuchado anteriormente. ¿Esto es algo de un estándar internacional o esto está inscrito en el Código Jurídico Cubano? ¿Eso viene escrito? Está regulado. ¿Y qué debe hacer un familiar? ¿Dónde tiene que dirigirse? ¿Es el abogado? ¿El familiar? ¿Cómo se hace eso? No, el habeas corpus es un recurso que afortunadamente se puede presentar a título personal o a través de cualquier persona en este caso. ¿Pero dónde se dirige eso? A un tribunal. El tribunal sería el tribunal municipal de tu municipio. Puede ser en dependencia de la autoridad que lo detenga, se puede presentar lo mismo en el tribunal municipal que en el tribunal provincial. Nosotros por lo general siempre tratamos de asesorar que se presente en el tribunal provincial, porque generalmente está demostrado en Cuba que los tribunales provinciales en algún punto actúan con mayor respeto al principio de legalidad que los tribunales municipales. Los tribunales municipales, por sus características, tienen una relación mucho más directa con los cuerpos represivos, dígase policía, dígase seguridad del Estado, y en ese sentido suelen justificar mucho más este tipo de procederes o al menos dilatar mucho más los procesos. Entonces, en ese sentido, lo más importante o lo más coherente es presentarlo ante un tribunal provincial. Ahora mismo, hay un familiar y ahora mismo, tú sabes que le inventan condenas, le inventan casos, el caso de mi hermano le inventan atentado y le inventan casos, ¿sabes? Sale muchachos, no sé, a Roble que le habrán inventado
pero sale un muchacho, vamos a suponer, sale un muchacho ahora mismo a manifestarse con un cartel, nada más eso. Y le inventa que desorden público, que el muchacho no tenía la máscara, y todo ese tipo de cosas. ¿Qué beneficio te da a ese muchacho hacerle un proceso de reconocimiento de preso político? Vaya, el gobierno cubano lo juzga por una cosa, pero el mundo sabe que si eso tiene lo que quiero que para aquel que no quiere hablar, para aquel familiar que no quiere entender, sabe que ahora mismo están condenando a su familiar por cargos que no deben ser. ¿Por qué es bueno reconocer que lo reconozcan como un preso político? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bueno que lo reconozcan? A ver, yo creo que es una pregunta muy importante que acabas de hacer. A ver, yo creo que desde el punto de vista lógico, si se quiere, y más desde el punto de vista legal, hay una enorme diferencia entre ser una persona que ha sido privada de libertad por motivos políticos y una persona que ha sido privada de libertad por un delito común. En el caso de la persona que es privada de libertad por un delito común, estamos hablando de una persona que es un delincuente común. Que esto no quiere decir en ningún modo que sea una mala persona. Hay personas que cometen delito por diferentes circunstancias de vida que se le presentan y que o bien por desconocimiento o bien porque no pudieron evitarlo, cometen un delito. Y esto no los hace una mala persona, pero hay que también marcar una diferencia. Cuando estamos hablando de personas que están privadas de libertad por delitos políticos, en muchos casos lo que existe es una transgresión muy grande de derechos civiles, derechos políticos, derechos individuales, derechos naturales. En ese sentido, hay un grupo de derechos que todas las personas de manera natural tenemos en el ámbito político que deben ser respetados y que en la mayoría de los casos de las personas que son sometidas a una privación de libertad por delitos políticos se encuentran transgredidos por un poder ejecutivo que bien puede ser una transgresión parcial para esa persona o podemos estar en presencia también de regímenes dictatoriales como lo es hoy en día el de Cuba, que viola todos estos derechos para todos sus ciudadanos de manera general. Y cuando digo para todos sus ciudadanos de manera general, para que las personas tengan una idea, acá no está en juego la ideología política que usted pueda tener. Acá estamos hablando de un gobierno totalitario que se abroga de manera discrecional la facultad de respetarle los derechos a sus ciudadanos. Un ejemplo clásico de esto lo constituye el muchacho estudiante de física, si mal no recuerdo, de la universidad, que a raíz de todos estos hechos salió a la calle también con una pancarta que decía socialismo sí, represión no. O sea, este muchacho igualmente fue víctima de una detención arbitraria, igualmente ha sido sometido a determinadas condiciones de hostigamiento después de emitir su libertad de expresión en este sentido. Y es un muchacho que a priori, por la forma en que salió y por la libertad de expresión o la manera en que ejerció su libertad de expresión, era una persona que ideológicamente estaba alineado con el sistema que impera en Cuba. Entonces, esto demuestra que realmente no es una cuestión ideológica, sino es una cuestión de democracia, es una cuestión de Estado de Derecho, es una cuestión de respeto por los derechos naturales que le asisten a las personas. A ver si, a ver, ahora mismo, un muchacho ahora mismo, ¿qué ventaja tiene más o menos para ver, a ver si lo puedo poner? A nivel, esto más o menos debería un muchacho, vamos a ver, Robles. Si Robles no hubiera hablado ahora mismo, si no estuviera procesado como un preso político, ahora mismo la situación de Robles fuera muy diferente, ¿no? Posiblemente ya hubiera sido juzgado, ya hubiera sido desaparecido. También viene más o menos implícito aquí, viene incluido aquí el reconocimiento internacional, el apoyo internacional, que los ojos están arriba de ti, ¿no? Cuando por supuesto, entran ahí organizaciones de derechos humanos como la de ustedes, que están mirando lo que está pasando, ¿no? Más o menos vendría por así. Sí, sí, exactamente, es que constituye, a ver, cuando tu caso se visibiliza y cuando tu caso se plantea o se demuestra que realmente
tú estás privado de libertad por una vinculación política o por una transgresión del poder ejecutivo a los derechos políticos que le asisten a cada uno de los ciudadanos, realmente este conocimiento lo que comienza a generar en las personas que lo tienen detenido, en este caso el Poder Ejecutivo, el gobierno propiamente dicho, la seguridad del Estado y lo demás, es una presión. Porque además, a ver, nosotros y con toda la razón del mundo estamos de alguna manera sumidos bajo este desinterés que nos han provocado de decir, bueno, en definitiva, ¿para qué vamos a hacer algo si de todas formas nada importa, ellos hacen lo que les dé la gana y demás? Mire, a la luz del objetivo, de lo tangible que tenemos en los últimos tiempos, esto se demuestra que no es tan así. Si bien estamos en presencia de un gobierno totalitario, de un gobierno transgresor, de un gobierno que incluso es incapaz de respetar el propio ordenamiento jurídico que ellos han confeccionado a gusto y placer, si en algún momento existen determinados medios de presión porque ellos no quieren ser señalados como violadores de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el ser señalados como violadores de derechos humanos, si bien no están dados los mecanismos realmente vinculantes para poder sancionarlo, para poder actuar directamente contra ellos, sí tiene un grupo de consecuencias que para ellos son nefastas o que ellos intentan evitar. El ser señalado, esto desde el punto de vista política te va quitando fuerza, te va quitando aliados, pero además esto transgrede hasta también. Económicamente le afecta. Porque Claro, a la parte económica, porque hay muchos gobiernos, y muchos estados y muchas personas o muchas organizaciones a título personal que también se abstienen de establecer algún tipo de vínculo económico contigo porque esto tiene consecuencias. Por ejemplo, miren, vamos a poner un ejemplo para que ustedes tengan idea. Todo el mencionado embargo a Cuba, el mencionado bloqueo a Cuba que ellos siempre ponen y que lo venden únicamente como una forma de causarle un perjuicio al pueblo y demás. No, miren, yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Hace alrededor de 4 o 5 meses salió a la luz una noticia de una de las mayores empresas dedicadas al rubro del cemento en el mundo que tiene un convenio con Cuba. O sea, ubíquense en esa posibilidad. Cualquier persona hoy en Cuba tiene una dificultad enorme para poder conseguir una bolsa de cemento para reparar su casita. Pero sin embargo, Cuba está produciendo cemento a escalas industriales con uno de los mayores productores de cemento del mundo, y sale ese cemento de Cuba hacia el exterior. Bueno, esta empresa tuvo que reconocer este convenio que tiene con Cuba y tuvo que pagar una indemnización importante. No tengo a la mano el dato, no creo que haya trascendido el dato, pero se vio obligada, una vez que aceptó esta relación económica con Cuba, a tener que indemnizar o que pagar una multa que corresponde a una indemnización porque los terrenos, los inmuebles donde está enclavada esta fábrica fueron terrenos decomisados por Cuba, por el gobierno cubano a sus legítimos propietarios y que nunca los indemnizó. O sea, los expropió y nunca indemnizó a estas personas. Y esto se pudo lograr a través del embargo. Entonces, esta es una empresa que ya desde hoy en adelante, desde que aceptó esto, se va a ver condicionada en sus ganancias respecto de este negocio que tiene con Cuba. Y además de esto desde el punto de vista, si se quiere moral, implica que haya otro grupo de posibles inversores con los cuales esta empresa pueda establecer negocios que puedan incluso abstenerse de decir, mira, yo no voy a hacer negocio contigo. ¿Por qué? Porque tú estás vinculado a Cuba. Si yo hago negocio contigo, voy a tener perjuicios, voy a tener que destinar una parte de mis ingresos a pagar por este tipo de relación. Y además de eso, desde el punto de vista moral, yo no estoy de acuerdo con tener una relación con una dictadura totalitaria que transgrede todos los derechos de sus ciudadanos. Convengamos que hace rato que yo lo vengo planteando. El Estado cubano destina
muchos recursos a plantear esta situación como una situación totalmente política o ideológica, como una lucha de izquierda contra derecha, donde supuestamente la izquierda son los buenos, algo que podríamos someter a debate de manera amplia, porque no puede ser que el bueno sea el que somete a las personas a penuria, a hambre, a no poder solventar sus necesidades básicas. Pero esto en realidad es una cuestión humanitaria. Es una cuestión de igualdad, de por qué tú puedes hablar y yo no, de por qué tus hijos pueden vivir y los míos se tienen que morir de hambre, de por qué tú puedes gozar de diferentes bondades o beneficios mientras el pueblo se tiene que morir de hambre. No, y yo en esa parte me tengo mucha información que puedo debatir, que es todo lo que el embargo, bloqueo, como le llaman, no funciona, ¿sabes? Funciona nada más para la propaganda de ellos, porque ellos, toda la cadena de tiendas que tiene atrás, todos son testaferros. Ayer mismo saqué una persona que se llama Vladimir Becerra, que es el dueño de Envíos Cuba, el dueño que está atrás de Envíos Cuba, Envío Dinero, Carlos III, Almacenes Home, Electronion, una sola persona, y es el que está atrás de la tarjeta ASI, que se llama ASI, que es American Service International, que son las tarjetas que inspiran las credit card y utilizan servicios americanos como Mastercard, como Visa para producir. Entonces el bloqueo no funciona. Ese mismo señor que tiene su oficina aquí en Canadá y ahora mismo vive en Mallorca, ¿sabes? El otro día encontré otra familia que se llama los Aníbal Quevedo, que son los dueños de Supermarket 23, Supermarket 50. El otro día encontré a los Dávalos, lo mismo, ¿sabes? Que hay una que atrás de toda esta mentira del embargo, simplemente lo que hay es un gran business, un gran negocio de la dictadura. Exactamente. Utilizando a nosotros como presos para vendernos más. Fíjate que ellos generan, yo estaba calculando, que el negocio de ellos es redondo. Nosotros somos un negocio para ellos porque ellos venden con menos productos, hacen más dinero que Walmart. Walmart ahora mismo tiene una competencia de precios con muchos mercados. Ellos son un solo mercado. Ellos implantan el precio que da la gana y te cogen un lapicero y te la alteran al 2000% y tú tienes que comprarlo o no pintas, ¿sabes? O no pintas. Bueno, el otro día estaba sacando la cuenta, un paquete de la llave. Fíjate, mira el ejemplo, un paquete de la llave, ellos lo vendían a $14 en Supermarket 23 y Walmart te vendía 4 paquetes por $10. Oye, esto, $14 un paquete y Walmart. Fíjate tú como ellos, y si tú quieres, no tomas café, ¿sabes? Y lo otro que ellos tienen todos los productos dentro de Cuba y dejan que el pueblo pase hambre, ¿sabes? Todo está dentro de Cuba, porque no es imposible que un muchacho en España compre una cosa y al otro día las cosas se las llevan a tu casa. Las cosas en todo casa, este bloqueo, todo esto es una gran mentira, todo esto es nada más propaganda como todo lo demás que ellos venden. Es que realmente yo creo que el bloqueo es la excusa perfecta para ellos poder hacer todo lo que quieran. Porque, por ejemplo, a ver, yo creo que incluso hasta por un tema de lógica, si se quiere, las personas tenemos que aprender a hacer el ejercicio de razonamiento por sí solo. Si realmente existe un bloqueo tan grande, tan acérrimo como tú dices, a ver, convengamos que directamente la CIA está detrás de esto. La CIA no sabe quién es Alain Espinosa, no porque no pueda, sino porque no le interesa, porque Alain Espinosa es insignificante para la CIA. Entonces, ¿qué interés puede tener la CIA en que Alain Espinosa pase trabajo para acceder a un jabón de baño cuando la propia CIA te deja a ti, como Miguel Díaz-Canel o como López Calleja o como los grandes tipos, que tú te puedas comprar una camioneta BMW? O que los nietos de Fidel puedan salir a pasear en Mercedes-Benz, o que el nieto de Rubén Remigio pueda salir al exterior y se tire una foto debajo de la Torre Eiffel, a la cual tú coincidirás conmigo, muchos de los cubanos que estamos fuera y que nos rompemos el lomo trabajando, no podemos acceder por un tema meramente económico. No podemos acceder y sin embargo el hijo de Rubén Remigio tiene fotos bajo la Torre Eiffel o en un helicóptero o veranean en yates que tienen más pie de eslora, para que tengan una idea, por ejemplo, de los que pueden veranear Messi o Cristiano Ronaldo, que son multimillonarios. Entonces, desde el punto de vista de razonamiento, ¿cuál es la lógica que tiene eso? No, es que si vamos a nivel de razonamiento,
que es una de las cosas que hablo mucho a veces aquí, es que los cubanos no han eliminado completamente el pensamiento isleño, ¿sabes? No hay un cubano, el cubano sueña con viajar en avión y no sueña con montarse en un barco. El cubano sueña con la carne de cerdo y no sueña con una langosta, ni un camarón, ni con un pez. El cubano tiene el mar al lado y es como que no existe, ¿sabes? Desde los taínos, los mayabequenses, no sé, todos esos aborígenes utilizaban más las aguas del Caribe que nosotros. Es que sueña una mula, sueña con ir a Panamá, con ir a Jamaica, con ir a Haití en avión y no se da cuenta que por barco sería más fácil. O sea, que cualquiera, que desde los españoles, los barcos de vela utilizaban más el mar, pero no han eliminado todo el bloqueo. Se nota que es interno, no solamente a nivel de tierra, no es, o sea, claro, es que ellos mismos no han cercado el mar, o sea, ellos mismos. Lo que pasa, Albert, que a ver, nosotros, esto es la situación que hay en Cuba es una situación que yo creo que tiene que verse de manera global, y nosotros no podemos obviar de manera social que somos una sociedad donde hoy la gran mayoría de las generaciones que viven en Cuba ha sido sometido a un proceso de manipulación de más de 6 décadas. Sí, a un proceso de manipulación de más de 6 décadas, pero además de una manipulación que es una manipulación general. Desde la escuela, con el adoctrinamiento en la escuela, donde realmente siempre te mostraban que todo lo que tú tenías, lo tenías por la revolución, todo es por la revolución, donde incluso expresamente te decían que antes de que llegara la revolución la gente se moría de hambre, lo cual es una mentira vulgar, es desconocer toda la historia que nosotros tenemos como nación. Y ellos se encargaron de alguna manera en los últimos 60 años de tratar de ocultar toda esa historia que nosotros tenemos como nación. Y el ocultar esa historia que tenemos como nación nos llevó también a que ellos nos despojaran de todos los valores que nosotros teníamos históricamente como nación. Fíjense que nuestra sociedad ha sido destruida desde el punto de vista social. Hoy nosotros vemos fenómenos en Cuba que, por ejemplo, en mi generación, que tengo hoy 43 años y estoy convencido que también en la tuya, no se veían. ¿Por qué? Porque somos cercanos. Desde que tú eras chico, a ti te inculcaban que tú tenías que ser una persona respetuosa, que no le podía faltar el respeto a los demás, que a las mujeres no se le levantaba la mano, que no se decía mentira, que uno tenía que tener la frente en alto por sobre todas las cosas, que a ti no te podían señalar como una persona negativa y que eso tú te lo ganabas con el respeto que tú inspirabas haciendo las cosas correctamente. Todos esos eran valores que se fueron transmitiendo de generación en generación y que hoy, producto, en mi opinión, de la precariedad a la que nos han sometido, se han ido borrando. Porque a ellos les conviene eso, les conviene que el pueblo sea pobre, que el pueblo sea analfabeto, que el pueblo esté poco instruido, que el pueblo sea violento. ¿Por qué? Porque eso lo utilizan ellos a su favor cuando les conviene y como les conviene. Fíjense que normalmente ellos hoy están enfrentando un problema muy grande con lo que yo llamaría a priori la nueva oposición. ¿Por qué la nueva oposición? Porque yo creo que hoy la nueva oposición o la oposición que ha surgido al menos el último año es una oposición ya de personas que en su mayoría son profesionales, en su mayoría son pensantes, son personas que buscan las formas y los métodos correctos. Tú eres un ejemplo lógico de esa nueva oposición. En lugar de ponerte a hacer un video como se hacía antes con una parte, porque también seamos honestos, no todo. Había una parte de la oposición tradicional cubana que sí era una oposición muy pensante, pero había otra parte que era la parte que le era funcional y que ellos utilizaban, que lo que hacía era hacerse un video vestido de militar, con armamento, disparando, diciendo malas palabras, diciendo que iban a invadir y demás. Por ejemplo, hoy tenemos personas, como yo hablaba de ti, que hace un estudio económico de todas las personas, que investiga quiénes son los testaferros, quién está detrás de cada uno de los negocios, cómo esto afecta al pueblo cubano y lo saca a la luz. Hay personas, no sé,
por poner un ejemplo, como Eloy Viera Carbiñé, abogado, que tiene su página, que se dedica a hacer análisis extremadamente técnicos desde lo jurídico, desde lo social, desde lo histórico, y lo proyecta. Hay otro tipo de influencers que se dedican a buscar todo tipo. Hay organizaciones como Cubalé, como Justicia 11J, que documenta, que visibiliza, que brinda apoyo. Entonces, eso a ellos les ha complicado la vida, porque ellos hoy ya es una oposición a la cual ellos, para tratar de desvirtuarla, para tratar de difamarla, para tratar de buscarle el pelo al huevo, como se dice vulgarmente, pasan más trabajo, pasan mucho más trabajo. Mucho trabajo. Una de las cosas ahora que mencionaste es lo que dijiste de 60 años que no han eliminado todo tipo de tradición desde la alimenticia, pero una de las cosas que a mí más me llama la atención, ahora que estamos hablando de tradiciones, es que en los libros de historia cubana no hacen casi ni mención ni a la cultura afrocubana, ni a la cultura de ningún tipo de religión, no menciona la religión. O sea, en la historia cubana no hay nadie que no sé, los masones, los evacuá, los yoruba, no existe una cosa que existe que es de nosotros, desde el diario, ¿sabes? Que es un reconocimiento internacional que tenemos como cultura. No, vaya, es que ni la católica ni los pentecostal, no en la historia que le enseñan a los cubanos, simplemente es la historia de ellos, la historia que ellos han masticado ahí. Pero mira, yo creo que esto que tú estabas diciendo es muy importante. Y además de eso, esto, dame un segundo. Ven, mami. Llévale eso a tus manos. Estaba acá con los nenes. A ver, nosotros hemos sido sometidos como sociedad a unos niveles de discriminación que a mí no me gusta ser, digamos, absolutista, pero yo creo que muy pocos países han sido sometidos a estos niveles de discriminación, que para mí forma parte de esto que yo te decía anteriormente, de ese trabajo de manipulación que ellos han llevado a cabo a lo largo de 60 años y que realmente coincide con toda esta discriminación, ha sido parte de esta manipulación. Mira, en Cuba se ha discriminado por cuestiones religiosas, todas las religiones. La católica. Yo recuerdo que tenía amigos católicos cuando yo era chico que eran mal vistos porque tú tenías que ser ateo. El nuevo joven cubano tenía que ser ateo y no sé qué más, y no sé qué más. Yo recuerdo amigos míos de familias católicas tradicionales que tuvieron que bautizarse escondidos. No, y ¿qué me puede decir de los testigos de Jehová? Que yo mismo ofendí yo mismo me burlé de niños. Se hacía bullying, se le hacía bullying. Yo era uno de los que le hacía bullying a los niños porque no se ponía la pañoleta, ¿sabes? La pañoleta. Estúpido, pero además de esto, las religiones afro-yoruba fueron extremadamente discriminadas durante mucho tiempo. Eran vistos solamente como el negro brujero o aquel brujero. Después todas las otras religiones que puedan haber existido, los abacuá de alguna manera eran vistos como los tipos malos, marginales, que daban puñaladas, que no quiere decir que no existiera una parte de los que posteriormente, con toda esta degradación social a la que fuimos sometidos, no cayeran ese tipo de cosas. Pero eran religiones que tenían sus inicios en otros valores totalmente diferente. Pero además de eso, después tú decías, discriminaron a todo el que fuera vinculado a la cultura. Los trovadores, si tenías el pelo largo, si te ponías un pantalón ajustado, si andabas con una guitarrita. El famoso discurso de Fidel Castro de esos jóvenes con actitudes elvis-preslianas, no los queremos, no los necesitamos. O sea, era mi padre fue uno de los que fue detenido por usar el pelo largo y esa historia. O sea, claro, pero además de eso, tenemos, por ejemplo, hoy Silvio Rodríguez, que es uno de los mayores acólitos de los tipos más funcionales que puede existir. Fue un tipo que fue denigrado, que fue privado de libertad únicamente por tener el pelo largo y por querer hacer música. Otro referente de nuestra cultura, Pablo Milanés. Pero además de eso, después tenía discriminación por raza, la discriminación
racial en Cuba es una discriminación violenta que ha sido sostenida y que se mantiene, por más que te quieran decir que no. Y además de eso, nos llevaron a un punto donde incluso, como tú decías, uno mismo caía en ese tipo de situaciones y las naturalizaba. Porque muchas veces, si tú eras blanco y tenías un amigo negro, tenías un comentario racista delante de él y después te diría, decía, no, pero tú no, porque tú eres un negrito de salir, tú eres un mulato blanconazo, o tú eres mi hermano, entonces tú no, el negro cochino. Así mismo es. Una de las cosas que a mí me molesta, mira, es que yo puedo hablar contigo el día entero. Una de las cosas que yo me recuerdo en los estadios de pelota, cuando vamos a ponerle el caso, que esto lo conoce todo el mundo, el caso de era Lazo, ¿no? El pitcher de Río. Luis Lazo, cuando amigo mío, cuando yo iba a Industriales, era negra, prieta, el estadio 50,000 gente, aunque él conocía a todo el mundo, negra mona, negra prieta, y eran 50,000 y le cantaban lo mismo negro que blanco que todo el mundo. Eso, imagínate tú que eso se suceda a nivel internacional, ¿sabes? Y eso es transmitido por la televisión cubana y es una cosa normal en Cuba, pero no es el tema que estás hablando. El tema de Cuba es pelo bueno y pelo malo. ¿Quién carajo le tiene que decir a una persona que nace con un pelo? ¿Qué es pelo? Eso lo estaba hablando otros días. Mira, te voy a hablar claro. Otro día estaba en esta discusión que la novia mía es negra. La novia mía es negra. Y yo estaba hablando con la familia y le decía, ¿pero qué es esto de pelo bueno? ¿Quién te dice a ti? ¿Qué es eso? ¿Tú naciste con eso? ¿Sabes? Tú naciste con eso. Eso no es ni pelo bueno, ni pelo malo, ni enjabado clarito. Tú eres esto y ya. ¿Sabes? Pero además tú eres un ser humano, y los gustos son gustos particulares de cada uno. A mí me puede gustar una persona, me gusta, pero son personas. No es un color, no es un pelo, no es una característica étnica. Y en Cuba vimos todo eso. O sea, a mí de alguna manera me tocó vivirlo, me tocó cagarme a trompar en innumerables veces, porque si yo tenía una novia que era blanca, lo primero que hacían era decir blanquita negrera o blanquita sucia. Así mismo, ¿no? Así mismo es. ¿Cuál es la suciedad? ¿Cuál es la suciedad? Es un tema de gustos particulares y ya está. En cuestiones políticas se ve también muchísimo la discriminación racial. Si uno ve históricamente en 60 años, los dirigentes negros siempre han tenido techo. Siempre han tenido techo. Siempre llegan hasta un nivel determinado, pero después, cuando tú vas a las cúpulas de las jefaturas cubanas, es raro que te encuentres un negro. Cuando nosotros somos una población que yo diría que casi 50% o más es una población mestiza. Y además no llegan, o sea, se le pone techo. Entonces, esta discriminación también es parte de la manipulación que hemos tenido como sociedad, de toda esta negación de nuestra historia como sociedad. Y todas estas cosas han sido simplemente para ellos asegurarse de alguna manera la perpetuidad en el poder. Entonces, a nosotros nos han ido despojando de todo tipo de herramienta de defensa. No solamente desde lo jurídico, sino yo creo que la más importante, que es la intelectual, que es la cognitiva, que son las capacidades de razonamiento, nos los han ido restringiendo a punto de partida de una manipulación. A ver, yo creo que en el mundo entero no es que todas las personas sean especialistas en derecho o que tú te puedas sentar a hablar con una persona normal de la calle y esta persona se conozca todos sus derechos y conozca la legislación de su país de punta a cabo. No, eso no existe tampoco, porque además tenemos que ser sinceros. Ahora, pero yo estoy seguro que tanto tú en Canadá como yo acá en Argentina o cualquier persona que viva afuera tiene el conocimiento necesario para defender sus derechos básicos. Para defender sus derechos básicos. Yo me acuerdo que estoy hablando con un familiar mío que es comunista. Y yo tenía discusión y otros días estábamos discutiendo, pero no esto fue antes del 11 de julio. Y me dice, no, si tú sabes de política, mira para acá. Dime qué tú sabes de la política de Irak, de Irán, que como Estados Unidos invadió no sé qué cosa. Y yo le digo, ven acá, dime nada más quién es el presidente de tu CR y el presidente de tu circunscripción. No, viste que tú no sabes nada. Dime quién es el primer ministro de transporte. Dime quién no sabes nada. Entonces se ponen a opinar. Le tiene un lado de cerebro, lo ponen a opinar de cosas que ni saben. Y le digo, no, yo aquí
como yo sé quién me resuelve mi problema aquí. Aquí en esto, si yo tengo un problema, yo sé quién es la persona que tengo que llamar. Tú no tienes a nadie, o sea, el sistema tuyo no funciona. Pero yo creo que va más allá, yo creo que va más allá de eso. A ver, primero yo creo que establecer una comparación de Cuba prácticamente con cualquier país del mundo, a no ser que sea Corea del Norte o los chinos, que sí están con unos niveles de restricción de derechos casi similares a la esclavitud, yo creo que Cuba es incomparable con cualquier otro país. O sea, por ejemplo, el caso más emblemático de los últimos tiempos. Cuando tú hablas de represión policial en Cuba, a ti te dicen, no, pero habla también de Estados Unidos, habla de lo que le hicieron a Floyd en Estados Unidos. Mire, señor, eso evidencia realmente que usted, cuando menos, es una persona incapaz de razonar. Eso le hace un flaco favor a todo el que lo diga, porque primero, las condiciones son extremadamente diferentes. Si nosotros establecemos una comparación ahora, vamos a poner, para poner casos similares, una comparación entre el caso de Floyd y el caso de Dewey Laurencio. A Floyd, un policía le causó la muerte por un actuar totalmente ilegal. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Que ese policía, primero hubo una fiscalía que ejerció la acción penal contra ese policía, lo acusó con todos los cargos y todas las pruebas. Hubo un tribunal que lo juzgó, que lo encontró culpable, que lo sancionó, que la sanción se hizo efectiva y además de eso determinaron que la familia de Floyd merecía una indemnización por ese perjuicio que le generaron. Esto no te va a devolver a tu familiar. Y yo estoy seguro que cualquier persona normal hubiese preferido tener a su familiar, a su padre, a su esposo, a su hijo, al que sea. Pero la familia de Floyd hoy eventualmente es millonaria. No, es así. Dewey Laurencio le pegaron un tiro por la espalda. Ese policía que le pegó el tiro por la espalda, ni siquiera la fiscalía, que es el órgano con mandato constitucional de velar por la legalidad y de ejercer la acción penal en representación del Estado, todavía a estas alturas ni siquiera ha acusado a esa persona. Esa persona está libremente impune. Mató a un tipo y no pasó nada. En caso de que lo lleven a juicio, yo dudo mucho que lo sancionen. En caso de que lo sancionen, yo dudo mucho que le apliquen una sanción como la que le están aplicando a cualquiera de los manifestantes del 11J. Pero en caso de que se le apliquen, yo dudo mucho que las condiciones de lo que tenga que vivir dentro de una prisión sean similares a los que está viviendo cualquiera de los manifestantes del 11J dentro de la prisión. Y lo que es más impensado todavía es que de alguna manera un juez o el Estado cubano indemnice a estos familiares. Sencillamente perdiste a tu familiar y ya está, terminó. Pero a lo que yo voy, el fondo de esa cuestión es que de una vez por todas tenemos que entender como sociedad que lo que haga mal una persona, un Estado, un gobierno, no justifica lo de otro. Ambos están mal, ambos tienen que ser totalmente recriminados y ambos tienen que ser juzgados en el caso de que lleven. O sea, que en Estados Unidos se viole un derecho no faculta a que se violen en Cuba. Que en Estados Unidos maten no quiere decir en modo alguno que en Cuba se pueda matar. Es una estupidez total plantearlo desde ese punto de vista. Hay una frase que Díaz Canet dice, nosotros censuramos y todo el mundo censura. Una cosa así, yo he escuchado una frase que él dice así, claro, como diciendo, si aquel lo hace, yo también. Es como que yo le pego a mi mujer si el vecino también mío lo hace. De todas formas, también hay un vecino o hay cualquiera o hay gente en el mundo que le pegan a la mujer. Ahora voy por otra pregunta. Ayer en el Space escuché, y he escuchado varias veces, no solamente que escucho esto, de los abogados que no están defendiendo correctamente a los presos. ¿Qué tiene que hacer un familiar de un detenido actualmente, de un preso político, por lo menos de un caso político, si ve que su abogado no sirve, si ve que su abogado tiene miedo, si ve que su abogado no está capacitado, por cualquier razón, ¿qué debe hacer ese familiar? ¿Qué debe hacer? Mira, realmente, a ver, dentro del ordenamiento jurídico cubano, existe, si mal no recuerdo, el decreto ley 81, que es el que rige el ejercicio de la abogacía en Cuba. Y dentro de este decreto ley, que además tiene su reglamento, se establece bien cuáles son las obligaciones, cuáles son las funciones de un abogado, describen incluso cuáles son estas funciones que debe cumplir, dentro de ello la representación efectiva y diligente.
O sea, cuando este abogado no está haciendo su trabajo correctamente, usted, una de las cosas que puede hacer es ir al bufete colectivo, presentar una queja, y esta queja eventualmente también puede solicitar la rescisión del contrato o que modifiquen a ese abogado y pongan otro abogado porque no está cumpliendo con sus funciones. Pero yo creo que realmente el tema de los abogados, y que para mí es un tema bastante peliagudo, porque yo soy abogado, me reconozco como abogado, tengo muchos amigos en Cuba que están ejerciendo como abogados y a quienes les tengo un gran aprecio y admiro muchísimo. Entonces yo creo que es un caso mucho más amplio. Primero, yo creo que los abogados no escapan en modo alguno de la represión, de la manipulación y del hostigamiento que ejerce el gobierno cubano a través de la seguridad del Estado. Ese es un punto que no podemos obviar. Hay abogados buenos, hay abogados malos, hay abogados que sienten muchísimo miedo. Ahora, lo que sí yo tengo bien claro, y creo que es importante que las personas se lo lleven, que lo lleven a nivel de conciencia, es que el miedo que tú tengas como abogado, el hostigamiento, la represión que tú puedas sentir, no te puede llevar a ti a jugar con la libertad de otra persona. Y por lo menos a no actuar de manera honesta y sincera. Si usted como abogado, como profesional, no tiene la capacidad o la intención de hacer su trabajo de manera diligente, por lo que sea, yo creo que lo más honesto que usted puede hacer es negarse a representar a esa persona. Es decirle, mira, yo no te voy a representar. Incluso ni siquiera tienes que decirle el por qué no te voy a representar. Hay sí, no, con más. negarse, con decir que estás ocupado, Tú con puedes decir decirle, que ya, mira, realmente yo ahora tengo mucho trabajo, claro. realmente no estoy atendiendo ese tipo de casos, antes que crearle un perjuicio a esta persona. ¿Por qué? Porque esta es una persona, y tú lo sabrás porque lo estás viviendo en carne propia, que está depositando todo un grupo de expectativas y de intereses en tu trabajo. Y que incluso cuando tú no solo no lo haces de manera diligente, sino incluso cuando tú lo haces de manera dubitativa, aunque no haya mala fe en ti de perjudicar a esta persona, lo que está en juego es, yo creo que lo más importante que tiene un ser humano después de la vida, que es la libertad. Y no tenemos el derecho de jugar con la libertad de las personas. Es preferible, yo siempre he sido del concepto de que es preferible irte a tu casa, sentarte en tu casa, no poder ejercer tu profesión, lo que tú amas o lo que a priori deberías amar, antes que causarle un perjuicio a una persona de este tipo, antes que ser tan deshonesto de esta forma y jugar con la libertad y con la vida de las personas propiamente dicho. Alain, no sé si tú tienes más tiempo porque yo tengo más preguntas. No, ahora en estos momentos la verdad que estoy bastante corto de tiempo, pero lo podemos seguir más adelante. Ya bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque veo que mira como tengo preguntas y sé que nos vamos a meter, y como yo sé que tú me diste un horario, quiero que la dejamos hasta aquí y podemos, después por interno me dices cuándo podemos hacer la próxima. Exactamente, ¿Okay? Exactamente. Dale. Mi hermano. Dale. Está bien, déjame, bueno, muchas gracias mi hermano, muchas gracias. Un abrazo grande y bueno, te dejo que ando medio a las corridas. Dale, mi hermano, muchas gracias.